Buenas tardes, señoras y señores. Comenzamos el acto anual en el que el aula política del Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo hace balance de sus actividades, expone sus posiciones y propuestas, entrega los premios Grupo Tácito a los alumnos de las universidades del Grupo CEU que se han distinguido por su trabajo de fin de grado y entrega los premios al mérito por España. Y para empezar, ruego a don José Manuel Otero Novas, presidente del Instituto de Estudios de la Democracia y de su aula política, suba al estrado para exponernos las posiciones y propuestas que han sido elaboradas en el último periodo de sesiones. Cuando quiera. Buenas tardes, excelentísimos e ilustrísimos señor presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, señor cardenal Rouco Varela, señor arzobispo conciliario de esta casa, señores exministros del Gobierno de España, autoridades varias que sé que están en la sala, señora presidente del Consejo de la Universidad de Ávila, jerarquías académicas de la Universidad CEU San Pablo, el señor rector de la Universidad CEU Fernando III de Sevilla, señora directora de la Escuela de Magisterio Universitaria de Magisterio CEU de Vigo, señor director general de la Fundación Universitaria CEU San Pablo, señora directora de universidades de la misma fundación, señores dirigentes de asociaciones, señores y señoras o señoras y señores dirigentes de asociaciones y fundaciones que comparten con nosotros la preocupación por el bien común y que habéis tenido la amabilidad de venir hoy a acompañarnos. Compañeros del aula política del Instituto de Estudios de la Democracia, compañero fallecido del aula política en este curso y cuyo recuerdo nos acompaña, Joaquín Soto, miembro veterano del aula y que nunca dejó de animarnos. Galardonados de los premios al mérito por España, familia de Ignacio Echevarría, director del Debate, presidenta de Sociedad Civil Catalana. Universitarias galardonadas con el premio Grupo Tácito y sus tutores. Señoras, señores, amigos todos, mis primeras palabras naturalmente deben ser de agradecimiento a María Teresa Álvarez, escritora de éxitos reiterados y continuados y ya tradicional conductora de estos actos de clausura del aula política, al profesor González Pola, director del Instituto de Estudios de la Democracia, a diversos dirigentes y colaboradores de la Fundación Universitaria San Pablo CEU que nos han ayudado a la presentación, a la preparación de este acto y, en definitiva, a todos ustedes por su presencia en esta sala. En el curso anterior hemos editado en 2 volúmenes los 180 artículos del Grupo Tácito, el Grupo Tácito que fue nuestro precedente. En este año hemos recorrido diversas ciudades de España presentando esos libros y reivindicando la obra de la transición
torpemente atacada por algunos. Y vamos a seguir haciendo lo mismo. Pero no podemos pararnos en los recuerdos gloriosos. Si queremos construir para el futuro, tenemos que aplicar el sentido crítico a la realidad presente. El aula le ha dedicado todo un curso a analizar si la democracia occidental y española es realmente una democracia, si es el gobierno del pueblo, aunque lo sea indirectamente a través de sus representantes. Y nuestra contestación, después de todo un curso de examen, nuestra contestación fue negativa. En 2017 hemos publicado un libro titulado España, Democracia y Futuro, donde figuran nuestros análisis, nuestras conclusiones y las medidas que proponemos para poder autentificar el sistema. Nadie debe equivocarse con nosotros. Si aplicamos el espíritu crítico a la democracia es porque creemos en la idea e incluso proclamamos que esta democracia, aun siendo inauténtica, merece todos los esfuerzos para ser defendida porque las alternativas practicables que conocemos son manifiestamente peores. Somos conscientes de que el poder político es ejercido no solo por los líderes y por las clases gobernantes, sino también por otras personas y grupos que se encuentran más allá del escenario y que mandan, algunas veces para bien, aunque no estén sometidos al control de los ciudadanos. Y ello ha sido siempre así. Pero lo problemático de la situación actual es que, como consecuencia de los avances de la técnica, que no son necesariamente paralelos a los del espíritu y a los del pensamiento, quienes ahora mandan tienen unas posibilidades inmensas, realmente inmensas, de control de las ideas y de control de las voluntades. Ya en la primera mitad del siglo XX comprobamos esto que acabo de decir con el invento de la radio. En la segunda mitad del siglo XX fue la televisión que dio lugar al Homo Videns de Giovanni Sartori. Las emisoras de televisión en muchos países, en casi todos los países y desde luego en España, son creadas o concedidas por los políticos que se presentan a las elecciones. Las emisoras públicas son dirigidas por estos mismos políticos. Las emisoras privadas son propiedad de un grupito pequeño de personas que tienen la facultad de decidir las líneas editoriales en la intimidad de sus despachos. Cuando entramos en el siglo XXI se produce la explosión de lo que llamamos las redes sociales. Y aunque con un contenido muy corto, con un contenido minimalista, parecía que se abría un amplio campo de libertad. Pero pronto pasamos a comprender que también en estas redes sociales estamos sometidos, para bien, para regular o para mal, a un puñado de personas. Quizá caben una mano para numerar las personas que controlan estas redes, de algunas de las cuales quizá no conocemos ni sus nombres ni sus reglas. El supremo ejercicio de la democracia consiste en la selección que el pueblo hace periódicamente de sus dirigentes de entre los nombres de una lista
que otras personas les ponen sobre la mesa. Pero esa selección se hace en función de los datos y de las opiniones que se conocen. Y ese conocimiento todavía hoy es producido en los grandes números, es producido a través de las televisiones, también algo de las redes sociales y por otros medios. En mi juventud, en la generación de nuestros padres, los comunistas, los totalitarios en general, renegaban de la democracia y las alternativas se nos presentaban muy claras. Hoy ya no es así. Los líderes del comunismo redivivo, también en España, nos dicen que la democracia está de moda, que para hacer la revolución es necesario aceptar la democracia. Y ello es posible porque los elementos visibles de los regímenes democráticos, las elecciones periódicas, los partidos políticos, los medios privados de comunicación, son compatibles y pueden mantenerse con regímenes dirigistas y tiránicos, como hoy podemos comprobar en algunas naciones iberoamericanas. Por ello, aunque sigue siendo esencial hacer esfuerzos para mejorar la democracia, ha surgido un objetivo prioritario, mucho más importante que la democracia, que es la libertad. No caigamos en la ingenuidad de considerar que solo nos falta la libertad cuando nos llevan a la cárcel. Tocqueville, en su Democracia en América, dijo aquello de que el peso de la opinión pública en democracia puede ser más opresor que las cárceles de las dictaduras. Sin necesidad de que nos metan en prisión, la simple imputación que pueden hacernos de franquistas, de machistas, de negacionistas, en los medios de comunicación, en las tertulias, en los debates políticos o académicos, son bastante para temer la marginación social y profesional. Son bastante para vernos arrinconados en una nueva heterodoxia. En el aula hemos valorado el libro de Maurice Joly, Diálogos en el infierno, entre Montesquieu y no me acuerdo qué otro personaje, y Maquiavelo, entre Maquiavelo y Montesquieu. Ahí se razona cómo es posible gobernar tiránicamente en un sistema democrático. Por ello, es por lo que en este curso que hoy clausuramos, el aula política ha realizado un esfuerzo atípico. No hemos buscado obtener conclusiones sobre las ideas que se nos están imponiendo, sino rechazar francamente las imposiciones y ejercer nuestra libertad intelectual, invitando a que vinieran a exponernos sus puntos de vista en sesiones separadas, ponentes oficiales o con pensamiento próximo a lo oficial y ponentes alejados de ello. Nosotros, naturalmente, estamos muy agradecidos a todos los ponentes que han considerado positivamente el acudir a nuestra invitación. Y aunque los temas que hemos tratado en este curso son unos temas donde se producen abundantes apasionamientos e irracionalismos,
Sin embargo, nos satisface poder decir que los debates en el aula han sido serenos, han sido constructivos, han tenido un estilo universitario. Yolanda Besteiro de la Fuente, presidenta de la Federación Estatal de Mujeres Progresistas, tuvo la gentileza de venir a explicarnos las posiciones de su grupo en materias de sexo y de género. Sin embargo, su ponencia no coincidió con el pensamiento oficial, porque manifestó las discrepancias profundas y beligerantes de su grupo con la filosofía de la indiferencia de género y con las leyes LGTBI. Carmen Fernández de la Cigoña, presidenta del Instituto CEU de Estudios de la Familia, sobre el papel habría de ser el contrapunto del anterior. No fue así, porque ambas abundaron en críticas a las ideas que hoy nos dominan. Ambas reconocieron la trascendencia que tiene el sexo con el que naces en la vida de las personas. Aunque Yolanda Besteiro puso el énfasis de su grupo en algunas diferencias que son el resultado de una evolución cultural en el lenguaje de ellas de un constructo no determinado por la biología. Raúl Herranz de Miguel, ingeniero y empresario riguroso, sostuvo que los cambios climáticos vienen estando producidos por importantes causas naturales, pero que en las últimas décadas se ha producido un plus que resulta trascendente y que no tiene origen conocido al margen de lo humano. José Ramón Ferrandis, técnico comercial del Estado, escritor, hizo referencia a los numerosos cambios climáticos que hemos sufrido en la Tierra. 4 cambios en los últimos 120 años, según nos dijo. Y también afirmó que según los textos científicos que, como su antecesor en el uso de la palabra, también presentó, según esos textos científicos, el factor humano, la acción humana, no es significativa en los cambios climáticos que se producen. El secretario de Estado para la Memoria Democrática de la Presidencia del Gobierno, la máxima autoridad oficial en esta materia, Fernando Martínez López, con un tono especialmente conciliador, vino a hablarnos de la Ley para la Memoria Democrática, una ley que pretende abarcar hasta las Cortes de Cádiz, que pretende reparar a las víctimas tanto del franquismo como del antifranquismo, aunque hizo hincapié que las víctimas del campo franquista han sido objeto de una amplia reparación en periodos anteriores. Igualmente sostuvo la tesis, que es una tesis de la ley, de que no es posible cerrar heridas si se produce el olvido. Daniel García Pita Pemán, miembro fundador del Grupo Tácito, partícipe activo de la transición democrática, sostuvo que la Ley para la Memoria Democrática tiene algunos puntos positivos, pero que es una ley parcial, partidista, con bases erróneas y que restringe la libertad de expresión de los españoles. Al entrar en el año 2022,
Nuevamente, la guerra, la sangre, la destrucción vino a alterar la confiada vida de Europa y hemos tenido en este curso que ocuparnos de este tema. El general Dacova, presidente del Instituto Español de Estudios Estratégicos, nos vino a exponer la visión oficial del conflicto y de sus circunstancias. Eduardo Olier, presidente del Instituto Choiseul, nos trasladó una visión independiente y crítica del papel de los Estados Unidos en este conflicto. Florentino Portero, fundador del grupo de estudios estratégico, destacado analista político, afirmó que hemos entrado ya en la crisis del orden liberal, en la crisis de la globalización y que nos enfrentamos al liderazgo emergente de China. Nos aconsejó que cultiváramos o que tratáramos de recuperar las ideas. Asimismo, en este curso hemos celebrado la presentación de aquellos libros que los miembros del aula han publicado en estos meses. Ramón Peralta, un libro sobre la comunidad iberoamericana, su origen, su evolución y sus posibilidades futuras. Jaime Rocha, la tercera historia novelada de sus actividades en el Centro Nacional de Inteligencia. Francisco La Moneda, las Cortes de León convocadas por Alfonso IX mucho antes que la Carta Magna y el parlamentarismo inglés. Alfredo Mayorga, los tres pilares de la educación, y Carlos Baltés, relatos, ensayos y libre pensamientos sobre la vida actual. Nosotros consideramos importante para nuestros fines que haya jóvenes que enlacen con nuestras inquietudes. Y de ahí que en este acto, en esta clausura, se vayan a entregar los premios Grupo Tácito a aquellos universitarios de nuestros centros que en sus trabajos de fin de grado más se hayan distinguido por la relevancia para el futuro. Sin preocupaciones por la paridad, sin preocupaciones por la perspectiva de género, es curioso, resulta curioso poder decir que el jurado este año de los 4 premios que seleccionó se los otorga o lo propone otorgar a 4 mujeres. A continuación, en este acto también vamos a entregar los premios al mérito para España, por España. Ignacio Echeverría Miralles de Imperial es un joven español madrileño en sentido amplio, alegre, emprendedor, bien situado en la banca internacional dentro del Reino Unido. Circulando un día por las calles de Londres, percibió la explosión del odio del terrorismo yihadista. Y mientras los viandantes tuvieron la reacción inicial lógica de huir, Ignacio no dudó en echar mano a su monopatín y con su monopatín en la mano lanzarse a defender a una mujer que iba a ser acuchillada. Ignacio salvó a aquella mujer, quizá a otras personas más, pero el acuchillado fue él. Dice el libro sagrado que no hay amor más grande que el de quien da la vida por sus amigos. Ignacio perdió su vida salvando otras vidas. Me han dicho que la Iglesia Católica ha iniciado trámites
para la apertura de un proceso de beatificación de Ignacio. La acción de Ignacio ha sido profundamente humana, ha sido heroica, ha sido en definitiva cristiana. Y también ha sido un honor para el propio Ignacio, un honor para su familia, un honor para España y para los españoles. El aula política le otorga el premio al mérito por España, que será entregado en este acto a sus padres aquí presentes. En el año 1910, el presidente de esta casa, Ángel Herrera Oria, mucho más tarde sacerdote y cardenal de la Iglesia Católica, fundó un periódico, El Debate, un periódico que pasó a ser de los periódicos más influyentes en la España de los años 20 y 30 del siglo pasado. El Debate, fiel a su espíritu fundacional de búsqueda del bien posible lejos del todo o nada, cuando se proclama sorpresivamente la República el 14 de abril, inmediatamente publica un editorial acatando al nuevo régimen y recomendando a sus lectores que le prestaran a ese nuevo régimen una colaboración crítica y constructiva. Tras la aprobación de la Constitución republicana por un Parlamento en el cual no existía una presencia significativa de la oposición, esta casa juzgó necesario promover un nuevo partido político para equilibrar aquella democracia. Aquel partido político fue la CEDA, que en pocos meses pasó a ser el primer partido político de España, fue el que ganó las elecciones inmediatas siguientes. Pues bien, el Debate fue una pieza clave en el lanzamiento y en la consolidación de aquel importante partido político. Personalmente, yo nunca comprendí por qué el franquismo no autorizó la reapertura del debate al concluir la guerra civil y en cambio sí autorizó que se publicara un periódico subalterno del mismo grupo del debate, que era el diario Ya. Por ello, durante el franquismo, el diario Ya pasó a ocupar el hueco forzosamente dejado por el Debate. El periódico Ya, junto con sus afines de la misma cadena de otras provincias de España, fue fundamental, fue un elemento fundamental para el lanzamiento del Grupo Tácito. El Grupo Tácito, que como ustedes ya saben, nació en esta casa, y no solamente en esta casa, sino en este mismo edificio, y que nació casualmente la semana próxima, hace 50 años. Ese Grupo Tácito, gracias al Ya y a sus periódicos afines, desarrolló la importante labor que desempeñó en la transición democrática. Lamentablemente, por causas en las que no voy a entrar ahora, el Ya desapareció en esta fase democrática de la vida española, y la muerte del Ya supuso para esta casa una pérdida muy notable, una pérdida esencial de su capacidad de influencia y de presencia en la vida pública, capacidad de influencia y de presencia que constituyen la razón de ser de esta casa, según yo lo entiendo. Por ello, nos alegramos y apoyamos
cuando el actual presidente de esta casa también, Alfonso Bullón de Mendoza, decidió hacer resucitar el debate ahora en formato digital y gratuito, bajo la dirección de Bieito Rubido y con un espléndido plantel de colaboradores. El nuevo diario El Debate en pocos meses ya ha sobrepasado 1 millón de entradas diarias, es decir, más de 1 millón de lectores cada día. El Debate se ha convertido en un referente para los católicos españoles, pero no solo, también para todos aquellos que queremos el progreso en libertad y sin dirigismos. Por su pasado glorioso, por su presente y futuro prometedor, el Debate se hace acreedor al Premio al Mérito por España. Roma dotó a Hispania de todos los elementos constitutivos de una nación. Nos dotó de una comunidad de lengua, de leyes, de religión, de jefes políticos y militares, de tribunales de justicia, de vías de comunicación uniendo toda la península. Y esa nación hispánica tuvo su primera capital en Cataluña, concretamente en Tarragona. Cuando cae el Imperio Romano, el primer rey de España, Ataulfo, montó inicialmente su corte en un lugar que hoy se llama Barcelona. Tras la fragmentación de la Reconquista, ya antes de que el reino de Aragón se una con el reino de Castilla, en 1462, los diputados del General, lo que hoy se llama Generalidad, proclamaron rey suyo a Enrique IV de Castilla y juraron perpetua unión del Principado de Cataluña con el Reino de Castilla. El emperador Carlos vino a España y no consiguió aprender el castellano ni en Asturias, ni en Cantabria, ni en Valladolid, ni en Zaragoza, lugares en los que sucesivamente vivió. Fue a aprender el castellano a la ciudad de Barcelona. Una vez aprendido el castellano en Barcelona, se marchó a pronunciar su primer discurso en la lengua común de los españoles a las Cortes de Santiago de Compostela. Comenzando el siglo XVIII, los decretos de nueva planta eliminaron aquellas barreras normativas medievales que rodeaban a Cataluña. Y entonces muchos catalanes, muchos, se fueron a emprender una nueva vida a la América hispana, pero no solamente a la América hispana, sino por toda la península ibérica. En mi tierra gallega tenemos una perenne deuda de gratitud con muchas familias catalanas que entonces fueron a progresar entre nosotros y a hacernos progresar a nosotros. En el siglo XX nosotros devolvimos el mismo servicio a Cataluña. Las Cortes de Cádiz constitucionalizaron la nación española y establecieron el sistema centralista más fuerte que nunca tuvo España. Y allí estaban en aquellas Cortes los diputados catalanes que recientemente acababan de rechazar la oferta de restablecimiento de la Generalidad que les hizo Napoleón a cambio de que traicionaran a España. En 1868-1869, España estaba dirigida
como otras veces, pero en aquellos momentos concretamente, por dos catalanes insignes, Prim y Figuerola, que en la ola, en la fase globalizadora de aquel tiempo, consideraron que tenían que abrir y abrieron las fronteras económicas de España al mundo. Sus paisanos catalanes no estuvieron de acuerdo, salieron a las calles de Barcelona a protestar, dirigidas por el obispo de la ciudad. Y en las décadas siguientes fueron consiguiendo y demandando sucesivas medidas protectoras, hasta que finalmente lograron colocar en Madrid como ministro de Hacienda al gran Cambó, que redactó el decreto arancelario de 1922, el mayor cierre arancelario que nunca tuvo España, el decreto de lo que luego hemos llamado la autarquía, un decreto que firmó don Alfonso XIII, que permaneció intacto durante la Segunda República, que permaneció también durante el franquismo. La ley de 1 de mayo de 1960, en su disposición derogatoria, elimina el decreto Cambó de 1922, cuando el general Franco va a presentar la solicitud de entrada de España en las comunidades europeas. Como consecuencia de ello, todos los españoles durante muchas décadas, probablemente durante 100 años, hemos pagado los tejidos y los productos metálicos a precios muy altos para favorecer la industria de Cataluña y del País Vasco. Y lo hemos hecho, yo lo he hecho, sin protesta. Nunca hemos protestado, porque aunque beneficiara especialmente a dos regiones, indirectamente era un beneficio para toda España. Ahora, cuando aparentemente casi la mitad de los catalanes, que quizá se han creído el mito ese del fin de la historia, cuando quieren separarse, cuando desean y pretenden disfrutar ellos en soledad o en solitario los elementos de bienestar que entre todos los españoles hemos construido, ahora algunos catalanes, sociedad civil catalana, mantiene una lucha contracorriente, valiente, con bravura, en defensa de la unión de todos los españoles de aquí y de allá. Y mientras sucesivos gobiernos de España, con una errónea y miope visión cortoplacista, se abstienen de cumplir la Constitución, los españoles normales y libres tenemos el deber de apoyar y animar a estos catalanes. El aula política del Instituto de Estudios de la Democracia, al otorgar el premio al mérito por España a Sociedad Civil Catalana, quiere transmitirles nuestra admiración y nuestro afecto. Y voy a concluir. Sabemos que España arrastra graves problemas, algunos de los cuales no se solucionan simplemente con un cambio de gobierno. Pero también sabemos que la nación española hoy y siempre tiene elementos y personas decididas y capaces de reconducir la situación. Para ello, será menester que continuemos con la tensión de creación de ideas en la que estamos y con la agrupación de personas que en el momento adecuado, no antes, ni siquiera un minuto antes, que en el momento adecuado pasen o salten a aplicar esas ideas que entonces sí que serán aceptadas. Mantenemos muy alta nuestra esperanza. Muchas gracias por su atención.
El objetivo fundamental del aula política del Instituto de Estudios de la Democracia es analizar los problemas de España e intentar plantear las posibles soluciones. Siguiendo los pasos del Grupo Tácito, algunos de cuyos miembros permanecen activos en el aula política, esta ha querido mantener viva su memoria instituyendo los premios Grupo Tácito. Estos premios se otorgan a los trabajos de fin de grado de los alumnos de las universidades CEU y Colegio Mayor San Pablo, que mejor reflejen esa búsqueda de soluciones a los problemas de España. En la presente edición, el jurado ha decidido otorgar el premio Grupo Tácito en la categoría de Comunicación y Humanidades a doña Andrea Soutullo Balado, de la Escuela Universitaria CEU Magisterio Vigo, por su trabajo de fin de grado titulado Estudio de las relaciones existentes entre la destreza en conciencia fonológica, lectura y escritura en primero de educación primaria. El trabajo ha estado dirigido por la profesora doña Elena Ciga Tellechea. Entrega el premio doña María Jesús Ayuso, directora de la Escuela Universitaria CEU Magisterio de Vigo. Andrea, venga. Enhorabuena. Premio Grupo Tácito en la categoría de Economía y Empresa a doña Sonia Ramírez Cámara de la Universidad CEU San Pablo por su trabajo fin de grado titulado Los indicadores sintéticos, aplicación práctica y elaboración de un IDH alternativo 1995-2017. Ha estado dirigida por la profesora doña Ana Cristina Mingorance Arnaiz. Entrega el premio don José Alberto Parejo, rector de la Universidad CEU Fernando III. Premio Grupo Tácito a la categoría de Arquitectura e Ingeniería a doña Alejandra Aceves Arranz, de la Universidad CEU San Pablo, por su trabajo de fin de grado titulado Análisis del control motor y del desarrollo motor, dirigido por la profesora doña Cristina Sánchez López de Pablo. Entrega el premio doña María Bellido, secretaria general de la Universidad CEU San Pablo. Premio Grupo Tácito en la categoría de Ciencias de la Salud a doña Susana del Riego Gómez de la Universidad CEU San Pablo por su trabajo de fin de grado titulado Validación clínica de un exoesqueleto de miembro superior impreso en 3D para niños con discapacidad motriz. El trabajo ha sido dirigido por la profesora doña Cristina Sánchez López de Pablo. Entrega el premio don Javier Tello, director general de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Mi enhorabuena, mis mayores felicitaciones a estas 4 jóvenes acreedoras de estos premios. Los próximos minutos los vamos a dedicar a la música. Vamos a escuchar la canción del torero de Joaquín Turina, interpretada por el grupo musical Arte entre Amigos.
Iniciamos ahora la entrega de los premios al mérito por España a aquellas personas e instituciones que a juicio del aula política se han hecho merecedoras de esta distinción en el presente curso. El premio consiste en una escultura que aquí pueden ver ustedes, que es obra original de quien fue miembro del aula política, empresario y escultor Carlos García Monzón. La escultura representa a una mujer que con su cuerpo traza las iniciales del aula política. La noche del 23 de junio de 2017, un joven español intentó salvar la vida de una chica a quien no conocía, víctima de una agresión por parte de varios terroristas provistos de grandes cuchillos en el barrio londinense de Whitechapel. Gracias a la intervención de este joven, Ignacio Echeverría, que golpeó a uno de los agresores con su monopatín, la joven salvó la vida. Pero Ignacio quedó tendido en el suelo con varias puñaladas, desangrándose hasta morir. Hombre de fe profunda, Ignacio, con su comportamiento se ha convertido en un ejemplo para todos, pero de forma muy especial para los jóvenes. Su actuación profundamente cristiana ha sido motivo de que se haya iniciado el proceso de beatificación de Ignacio. Por representar fielmente esos valores propios del humanismo cristiano que defiende nuestra institución, el aula política ha decidido otorgar a Ignacio Echeverría a título póstumo el Premio al Mérito por España 2023. Ruego al cardenal don Antonio María Rouco Varela, a doña Ana Miralles de Imperial y a don Joaquín Echeverría, padres de Ignacio, suban al escenario para proceder a la entrega del premio. Autoridades, señoras y señores. La familia de Ignacio Echeverría estamos muy agradecidos por la concesión de este premio a nuestro hijo Ignacio. Le da más valor también el haber compartido el premio con El Debate, periódico que leo todos los días y que me encanta que exista. Por lo demás, tengo que decir que Ignacio era un hombre bueno. Ignacio en el atentado vio huir a policías que huyeron pasando por delante de él. Vio que uno de los policías corría hacia los terroristas que estaban apuñalando a la gente. En ese instante, según pude ver imágenes, él se baja de la bicicleta y va al lugar del atentado. Cuando él llega, hay un terrorista en el suelo apuñalando a una pareja, un hombre y una mujer, y instantes antes de llegar él, llega el policía que se enfrenta y enseguida cae al suelo. Llevaba la porra de caucho y no es suficiente defensa. Otra persona que estaba allí, que también era policía, pero vestida de paisano, se lanza y bloquea a uno de los terroristas, pero dije a uno de los terroristas, en el suelo había uno apuñalando a la pareja y de pie había dos custodiando al que estaba en el suelo. Ese hombre recibe una puñalada y se va al suelo también. Según la George Medal, cuando se la conceden, a esos dos policías les conceden la George Medal, igual que a Ignacio. Una de las motivaciones es que tuvo la bravura de enfrentarse a los terroristas y la astucia de hacerse el muerto y no levantarse. Ignacio, con esos dos hombres caídos en el suelo, la pareja también en el suelo, y dos terroristas de pie, se enfrenta y se lía a golpes con ellos. Lo cuentan sus amigos, está recogido en las cámaras de televisión.
Él podría haber huido, pero no huye. Se enfrenta, el terrorista que estaba agachado se levanta y se encuentra con 3 terroristas. Lo rodea uno de ellos y lo apuñala por la espalda, cae al suelo y finalmente muere desangrado. Esas 4 personas están vivas. Nosotros, la familia, queremos que Ignacio siga presente porque creemos que su presencia es buena, que ayuda a muchos a pararse a pensar en lo que hizo Ignacio, en cómo murió y si profundizan un poco en cómo vivió. Ignacio era una persona devota, una persona de buena conducta, una persona alegre, que lo pasaba bien, que se divertía y una persona que hacía un gran esfuerzo en los estudios para intentar ser útil a sí mismo y a la sociedad. Y por tanto a mí me parece que puede ser un buen referente, aunque sé que en este mundo estamos rodeados de muchísima gente buena que afortunadamente no tienen la oportunidad de demostrarlo en un caso tan extremo como lo demostró Ignacio. También es verdad que no hay un solo precedente de que alguien en un atentado terrorista se enfrente al terror, siendo 3 terroristas los que él veía, viendo huir a policías, que sospecho que huían de los chalecos explosivos que llevaban los terroristas, aunque realmente eran latas de cerveza envueltas en cinta americana. Pero bueno, en resumidas cuentas, nosotros queremos que Ignacio siga presente y que su muerte se justifique, porque creemos que su muerte puede ser mucho más útil que hubiera sido su vida si hubiera seguido con nosotros. Y por tanto, doy las gracias por darle la oportunidad a Ignacio a seguir presente en este acto. Muchas gracias. Impulsado por la Asociación Católica de Propagandistas, el periódico digital El Debate tiene su precedente en el que con el mismo nombre se editó en papel a principios del siglo XX, dirigido por don Ángel Herrera Oria. El debate digital defiende los principios básicos del humanismo cristiano, como la defensa de la vida, la dignidad de la persona, la familia, la doctrina social de la Iglesia, además de la defensa del orden constitucional y democrático, la unidad de España y la relevancia a lo largo de la historia de España de instituciones como la propia Iglesia o la Corona. Con todo ello, el aula política del Instituto CEU de Estudios de la Democracia ha considerado al diario digital El Debate merecedor del Premio al Mérito por España 2023. Ruego a don Marcelino Oreja Aguirre, vicepresidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, y a don Vieito Rubido, director del Debate, se acerquen al escenario para entregar y recibir el premio. Señor presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Eminencia don Cardenal don Antonio Ronco Varela, Arzobispo Conciliario don Fidel Hernández, autoridades, amigos, amigas, señoras y señores. En primer lugar, lo que tengo es que dar las gracias al aula política y a su presidente,
e impulsor y alma máter, don José Manuel Otero Novas, que yo recuerdo como ministro de Educación y de la Presidencia, pero sobre todo como Educación, cuando yo era un joven universitario e iba por estos caminos, el camino de la Complutense, que era uno de los pocos lugares donde se podía estudiar periodismo en aquellos años. Gracias a ellos y gracias a todos ustedes, porque en el debate moderno, en el debate actual, sentimos un poco el aliento todos los días de todas aquellas personas que en España creen que hacía falta un periódico, un medio de comunicación como El Debate. La transformación que se está viviendo en estos momentos en el mundo entero, donde efectivamente la comunicación se ha vuelto muy compleja, desde aquellos heroicos años en que don Ángel Herrera Oria creó El Debate, pero hizo del Debate un periódico de primerísimo nivel y tuvo además la luminosidad y la brillantez de enviar, entre otros, al padre de don Marcelino Oreja, Marcelino Oreja Elósegui, a los Estados Unidos junto con dos personas más a estudiar y a conocer cómo era la industria de la prensa en los Estados Unidos a principios del siglo XX, lo cual demostraba la brillantez y la claridad de ideas que poseía. Desde aquel periódico que fue extraordinario, hoy viendo ejemplares te das cuenta que estaba muy bien hecho, que estaba muy bien concebido y que no cabe dudar que se habían planteado la empresa con mucha ambición. Pero desde entonces a hoy los medios de comunicación se han transformado de una forma radical. Yo tuve la oportunidad, y tengo que decir que tuve la oportunidad de los primeros periódicos en los que yo trabajé, fue en Ferrol Diario. Y lo digo porque debió ser cuando nació Ignacio. Y allí nació en Ferrol, ¿no? Probablemente era en mayo yo todavía estaba en la facultad, pero en junio, julio y agosto yo siempre hacía prácticas en Ferrol Diario. Y allí aprendí a hacer un periodismo local donde, entre otras cosas, llamábamos todos los días a los hospitales para saber qué niños habían nacido. Y nacían muchos niños todavía en aquella época y dábamos nombres porque entonces en las ciudades celebraban el nacimiento de los niños y las familias se llamaban entre ellas. Lo cuento para que piensen, sepan ustedes lo mucho que ha cambiado. Hoy el mundo digital es semejante probablemente a otro momento de la historia que es la aparición de la imprenta. Y las dos ocasiones se producen grandes convulsiones en el mundo. La imprenta supone la propagación de las ideas y lo que supone en Europa la reforma, las guerras de religión, las contrarreformas y unos momentos de enorme inestabilidad política. Y lo mismo está ocurriendo ahora mismo en el mundo entero, porque el concepto de yo emito una noticia, otro intermedia y audiencias millonarias reciben de manera crítica la información ha cambiado radicalmente. Las barreras de entrada han desaparecido, con muy poco dinero se puede montar un medio de comunicación. El dinero y el esfuerzo económico que hoy se hace con el debate, siendo notable, es infinitamente menor al que en su día y en 1910 tuvo que hacer la CDP y don Ángel Herrera Oria entonces, porque para montar un edificio, unas rotativas, linotipias, comprar papel, tener redactores, hacía falta muchísimo dinero. Hoy cualquier persona con 4 ordenadores, 4 redactores, en un pisito, monta un medio de comunicación. Y eso es lo que hace todavía más difícil el trabajo de los medios, porque son muchos los medios que confluyen, son mucho la sobreoferta que ahora mismo hay, y además se divide y se fracciona especialmente las audiencias y la influencia empieza a ser cada vez menor. Por eso es tan importante, de todos modos, comparecer. Creo que uno de los grandes problemas que la derecha española y en este marco del aula política tuvo en los últimos 40 años es que no dio la batalla cultural, pero no la dio de muchas maneras. Y una de ellas fue abandonando los medios de comunicación. Se dejaron los medios de comunicación a la izquierda. Los medios de comunicación en España tienen básicamente el 70% una visión del mundo y de la sociedad desde una visión respetable desde todos los puntos de vista, pero una visión desde la izquierda. Y cuando la derecha decidió irse a sus despachos, a sus empresas, a ganar dinero y abandonó básicamente dos grandes locomotoras que transforman las sociedades, que son la educación y la comunicación, pues probablemente nos podemos explicar muchas de las cosas que ahora vivimos. Al mismo tiempo, hay dos fenómenos inquietantes, que son
el famoso algoritmo, la capacidad de polarizar a la sociedad que hoy tiene el hecho de que consumimos prácticamente lo mismo y el algoritmo en función de nuestros consumos, de nuestras visitas, de lo que leemos en las redes, etcétera, solo nos ofrece contenidos convencidos y reafirmándonos en nuestras ideas, lo cual por un lado está muy bien, pero que por otro lado está muy mal, porque no nos hable al amplio espectro de la pluralidad, que es una de las esencias de la democracia, y por otro lado la inteligencia artificial, una de las grandes amenazas precisamente para la convivencia, salvo que se regule adecuadamente. Explico todo esto para decirles que el debate hacía falta. Es uno de los lemas que nosotros utilizamos. Teníamos que comparecer, teníamos que estar. Yo agradezco mucho a Alfonso Bullón de Mendoza y a todo su equipo cuando nos convocó a un grupo de profesionales a volver a levantar el debate en un nuevo tiempo, en el tiempo de la era digital, en un tiempo en que, como ya les dije, es muy difícil llegar y por eso estamos tan contentos de, como muy bien decía don José Manuel Otero Novas, que una media de 1 millón de personas diarias asisten y llegan todos los días a esa plaza pública en que hemos querido convertir el debate y aspiramos, honestamente, es el crecimiento en digital más importante de los tiempos modernos, vamos, de la actualidad, ¿no? Del mundo digital es el que es, porque en 20 meses nosotros tenemos una media de 1 millón de lectores y esperamos que en los 20 próximos meses estemos en 2 millones y sobre todo ya estemos prácticamente jugando en la liga de los 5 o 6 grandes periódicos de España. No me quiero extender excesivamente, solamente quería decir que el debate hacía falta. Y hacía falta porque queremos hacer una información que, como también decía don Ángel Herrera Oria, que por cierto tuvo sus más y sus menos, incluso con la jerarquía de la Iglesia, con el cardenal Segura, con mucha gente, a veces por enfoques no siempre coincidentes en la línea de un periódico católico, pero lo que sí es cierto es que primero, decía él, el periódico tiene que ser un periódico profesional, tiene que ser un periódico bien hecho y después católico. El debate intentamos que sea así, un periódico católico bien hecho por profesionales y que llegue a mucha gente. Pero es también un periódico de servicio, que era una idea que yo creo que está un poco arrumbada en el periodismo moderno. Es decir, somos un periódico de servicio, que queremos servir a la sociedad. Y después somos un periódico con posición. El otro día comía con el director de otro digital y me preguntaba, que más o menos salió como nosotros, o digamos que se rebautizó por nosotros, y me preguntaba, oye, ¿cuál es el éxito para que tengáis tantos lectores? Y yo le dije, hombre, yo creo que hay muchas cosas, pero hay uno muy importante. Tenemos una posición. Estamos donde creemos que tenemos que estar, que es defendiendo los valores del humanismo cristiano, defendiendo la unidad de España, defendiendo la Iglesia Católica, defendiendo la corona, defendiendo la libertad y la economía social de mercado, defendiendo la cultura y la lengua española, defendiendo todo aquello con un mensaje que cuando yo era director de ABC llegamos a hacer incluso en un póster de la época a propósito de la JMJ, donde vino el Papa Benedicto XVI, que en su primera intervención al llegar a España dijo una frase que yo desde entonces utilizo siempre, que es no os avergoncéis. Y parece que los católicos españoles, siendo el 70% de los españoles declarados católicos, se avergüenzan de ser católicos o por lo menos no, no os avergoncéis. Otras religiones, otros credos lo dicen con más, en fin, hinchando más el pecho. No os avergoncéis. El debate no se avergüenza. Defiende los valores que defiende y los va a seguir defendiendo. Yo probablemente no estaré en los próximos años porque me ha cogido, me ha cazado esta etapa, esta experiencia profesional ya en mi última etapa, pero yo les pido a todos ustedes y muy especialmente a la CDP que impulsen el debate, que como muy bien dijo Otero Novas, no haber perdido el ya, haber perdido EDICA en los años 80 ha sido una gran pérdida para la CDP, pero para España. Porque si hubiese un grupo católico potente en la década de los 80, en los 90 y en todo el tiempo pasado, probablemente también hoy hubiese un contrapeso enorme y muy potente y muy influyente que se ha perdido. Por tanto, yo les pido que sigan impulsando el debate.
Yo no estaré, pero impulsen el debate, y no solo el debate, sino lo que representa el debate, una idea de comunicación. Y la comunicación es la común unión, el compartir ideas y el participar de una idea de sociedad donde todos podamos convivir dentro de la pluralidad de ideas, de posiciones, de puntos de vista. No sé si esto es un... no sé, pero efectivamente iba a decir, voy terminando, porque quería decir que me emociona mucho compartir el premio con los padres de Ignacio Echevarría, porque me emociona un poco escucharlo. La verdad es que emociona ver que la aventura de ser padre, yo que soy padre de 4, la aventura de ser padre a veces tiene estos sinsabores, pero es un ángel que está en el cielo. Y también con Sociedad Civil Catalana, que son unos héroes, y yo siempre lo pienso, cuando en el País Vasco mataban, yo siempre pensaba que quienes en el País Vasco defendían las ideas políticas del centro derecha y las ideas políticas que compartimos la inmensa mayoría de la sociedad española, aquellos vascos eran admirables. Hoy eso se ha trasladado a Cataluña. Sociedad Civil Catalana tiene toda mi admiración, yo siempre he procurado apoyar en todos los periódicos en los que estuve a los catalanes que defienden estas ideas. Es casi una tierra de misión en estos momentos y esperamos que desde el debate podamos apoyarlo siempre. Por tanto, muchísimas gracias a todos ustedes y una cosa que siempre digo, lean todos el debate. Muchas gracias. En el complicado ambiente en el que el independentismo ha sumido a Cataluña, destaca sobremanera Sociedad Civil Catalana como la institución que defiende a toda costa la compatibilidad entre el profundo amor a su tierra y su españolidad dentro del marco europeo. Entre sus objetivos fundacionales está el promover la convivencia entre todos los ciudadanos de Cataluña y de estos con los del resto de Europa, y fomentar la cultura catalana como parte indisoluble de la española a través de los siglos. Por esa valentía que los miembros de Sociedad Catalana muestran frente al independentismo más radical, el aula política del Instituto de Estudios de la Democracia ha considerado que merece el Premio al Mérito por España en su edición 2023. Ruego a don Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, y a doña Elda Mata, presidenta de Sociedad Civil Catalana, se acerquen al escenario para entregar y recibir el premio. Don Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Balujera. Don José Manuel Otero Novas. Cardenal Antonio María Rouco Varela. Autoridades. Queridos amigos, recibir el prestigioso Premio al Mérito por España no es solo motivo de legítimo orgullo para la sociedad civil catalana. También lo es de honra y emocionado agradecimiento, especialmente por el explícito reconocimiento de que nuestro trabajo en Cataluña, nuestros desvelos y sufrimiento, lo son en el servicio a España. Me permitirán que antes de proseguir reconozca el mérito con mayúsculas de Ignacio Echevarría, que asumió como propios hasta las últimas consecuencias los valores morales que sus padres le infundieron. No existe mejor ejemplo de generosidad que entregar la vida por defender la de los demás. Mi admiración y agradecimiento.
Reconocido mérito también el del debate, con su director, Bieito Rubido, al frente, por su compromiso en la defensa de la unidad de España, del orden constitucional, de la libertad y del valor cohesionador de la cultura, que han convertido este diario digital en un medio de referencia. Societat Civil Catalana se constituye como asociación cívica y cultural en 2014, fundada por un grupo de personas de diversa ideología para promover, difundir y defender los principios y valores constitucionales y, en especial, el pluralismo político y la libertad ideológica. A pesar de que en 1978 España se había constituido en un Estado social y democrático de derecho, consideraron y consideramos indispensable que hubiera una entidad en la que la disyuntiva no fuera el eje izquierda-derecha, sino entre ciudadanos y partidos respetuosos con el ordenamiento jurídico de un Estado democrático y entre aquellos que atentan contra él. Ya en 1980, Josep Tarradellas dijo sobre Jordi Pujol: luchará y pactará hasta con el diablo para ser presidente, porque ahí espera tener su mejor escudo. Este hombre, en cuanto estalle el escándalo de su banco, se liará la estelada a su cuerpo y se hará víctima del centralismo de Madrid. Catalans, España nos roba. En 1990, el diario El Periódico publica el Programa 2000, detallada hoja de ruta cuya finalidad era despertar la conciencia nacional, infiltrándose en todos los sectores de la sociedad catalana. Herramientas de progreso, como son la educación, la cultura y los medios de comunicación, se convierten en manos del régimen en armas para implementar esta magna obra de ingeniería social contra el ciudadano que quiere ser libre. Desde entonces, sucesivos y desleales gobiernos de la Generalitat, en manos del nacionalismo o con influencia en ellos, han utilizado todos los medios a su alcance para mantener el engaño que les permite tapar su ineficacia en la gestión, la malversación, cuando no la corrupción, y un sistema clientelar que les garantiza seguir viviendo del abuso de los ciudadanos de los que se sirven para perpetuarse en el poder. Años de deriva supremacista y adoctrinamiento culminaron el 9 de noviembre de 2014 en el primer referéndum ilegal. En septiembre de 2017 asistimos estupefactos a otra muestra más del desafío secesionista con el asalto al marco legal perpetrado en el mismísimo Parlament de Cataluña. Se promulgan las mal llamadas leyes de desconexión, pues realmente se trataba de la quiebra del Estado de Derecho y la instauración de una dictadura al servicio del supremacismo excluyente. El 1 de octubre tiene lugar el segundo referéndum ilegal, con las gravísimas consecuencias que todos conocemos. 2 años más tarde, las imágenes de Barcelona, tomada y quemada por los antisistema, se viralizan y dan la vuelta al mundo. Incomprensiblemente continuaron los pactos vergonzantes y las cesiones que han debilitado al Estado, a la vez que han ensoberbecido al entramado nacionalista, y no solo en Cataluña. Qué dolorosa sensación de impotencia y orfandad sufrimos los catalanes que nos sabemos españoles. Y todavía somos capaces de blanquear a los partidos que desde hace 45 años están urdiendo romper España y usurpar la soberanía de la que somos titulares todos los españoles. Intentar apaciguarles es pan para hoy, hambre garantizada para mañana. Lo llamen como lo llamen, el partido de Puigdemont es la convergencia de Pujol, Mas y Trias, y el PNV el partido del supremacista y racista Sabino Arana. ERC y Bildu, izquierdas por la independencia, más claro, imposible. Parece como si los españoles estuviéramos abonados unos al síndrome de la rana y otros al de Estocolmo, en un bucle de intolerable injusticia e irresponsable ceguera. Ustedes saben que lo que les estoy refiriendo es la realidad y que esa realidad se inicia en Cataluña, pero que sus demoledores efectos socavan nuestro prestigio como nación, lastran la actividad económica y social y fracturan la concordia entre españoles. En el tablero de Cataluña se juega la desestabilización de España para demoler los cimientos de la Unión Europea y su influencia en el mundo. La injerencia rusa en Cataluña es, por fin,
tan obvia que se investiga oficialmente por diversos organismos. Limitar la trascendencia del problema a el procés o la cuestión catalana es una banalización interesada o torpe que impide al Estado analizar en profundidad y buscar, por el bien común, fundamentales consensos entre los partidos políticos. Para no sobrepasar el tiempo del que dispongo, me limitaré a exponerles 5 de los ejes que la Junta Directiva de SCC consideramos de especial gravedad. Primero, la neutralidad de los espacios, las administraciones y las instituciones públicas. Neutralidad prácticamente inexistente en Cataluña, como lo atestiguan las inconstitucionales esteladas ondeando en tantos municipios. Los omnipresentes lazos amarillos y el incumplimiento de las leyes que regulan el uso de las lenguas y los símbolos del Estado. ¿Qué esperar de los que definen a más de la mitad de los catalanes como bestias con forma humana y colonos, como ha hecho un expresidente de la Generalitat y la recientemente elegida presidenta del Parlamento, que ya ha rendido pleitesía a Puigdemont en reciente viaje a Waterloo? La falta de neutralidad conlleva la muerte civil, la coacción, el miedo al señalamiento, la amenaza que consigue que en muchas zonas de Cataluña impere desde hace decenas de años la omertà, el silencio de los corderos. Las pintadas, la libertad de expresión coartada, el asalto a la propiedad privada no son hechos que me hayan contado. Los he sufrido en primera persona, como muchos ciudadanos que temen perder su trabajo, sus contratos, su derecho a subvenciones por no ser nacionalistas. Segundo, lengua y educación. Inexplicable que seamos las entidades civiles las que tengamos que luchar para defender el marco de la Constitución española, que declara que el castellano o español es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles tenemos el deber de conocerla y el derecho a usarla. ¿Para cuándo la eliminación de los impedimentos a la libre circulación de los españoles discriminados por razón de lengua? En el ámbito de la enseñanza, 20 entidades civiles de Baleares, Valencia, Navarra y Cataluña conformamos Escuela de Todos para lograr el reconocimiento efectivo del español como lengua vehicular de enseñanza en todo el sistema educativo español. Está en marcha la campaña exigiendo la implantación de las mismas pruebas de acceso a universidad con carácter nacional y la uniformidad en los criterios de corrección para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes. Tercero, el principio de la unidad jurisdiccional. La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares en los que se asienta el Estado de Derecho y supone, además, el garante último de la efectividad de los derechos y libertades de todos sus ciudadanos. El artículo 117 de nuestra Constitución establece el conocido principio de unidad jurisdiccional como base de la organización y funcionamiento de los tribunales en todo el territorio español. Volver a poner sobre la mesa los consejos autonómicos de justicia puede abrir la puerta al cumplimiento de un objetivo prioritario del nacionalismo: controlar el órgano de gobierno de los jueces, con el fin de quebrar el principio de unidad jurisdiccional y, una vez ésta se produzca, la efectiva injerencia política en el gobierno de los jueces. Ello no solo afectaría la necesaria independencia del Poder Judicial en nuestra comunidad, también pondría en peligro la efectiva tutela judicial de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y con ella la subsistencia misma del Estado de Derecho. Cuarto, la Caja Única de la Tesorería de la Seguridad Social y Hacienda. El nacionalismo desdeña el principio de solidaridad financiera con el resto de España y proyecta la destrucción de la Caja Única. Su finalidad es crear estructuras de Estado que le aseguren recaudar la totalidad de los impuestos. La aplicación del 155 frenó el despliegue de la Agencia Tributaria de Cataluña, pero no ha dejado de trabajar para conseguir sus propósitos. Quinto, el control del territorio y de las fronteras. Lo volveremos a hacer. Será el enésimo intento. Aprendamos de la historia. Si el 10 de octubre de 2017 se hubiera arriado la bandera española en el Palau de la Generalitat, en los ayuntamientos, comisarías de los Mossos d'Esquadra, etc., todos los organismos traspasados a la autonomía de Cataluña hubieran empezado a actuar no como administraciones del Reino de España, sino de la República Catalana.
Sin ese control efectivo de una parte del territorio, difícilmente se podría mantener internacionalmente que lo que sucedía en España era un asunto puramente interno. Ya no digamos si el Estado cede el control de fronteras, por ejemplo, las marítimas, como presionan desde la Generalitat para tener acceso a organismos de seguridad internacionales como Frontex y otros. Incrementar la presencia del Estado en Cataluña es indispensable. Para lograrlo, no caben intereses partidistas ni complejos, solo consenso por la unidad de España de acuerdo con nuestra Constitución. ¿Se puede detener la deriva rupturista? Por supuesto, si realmente se quiere. Los líderes y los partidos constitucionalistas y la sociedad integrada en asociaciones civiles influyentes tenemos el deber ante la historia de hacerlo. El discurso de Su Majestad el Rey y la arrolladora respuesta de la ciudadanía a la manifestación convocada por Societat Civil Catalana el 8 de octubre de 2017 frenaron la ruptura unilateral que tenían preparada los independentistas. Desde esta privilegiada tribuna, les invito a entrar en la web de Societat Civil Catalana, a conocernos en detalle, a asociarse, a colaborar con sus donativos y a darnos su apoyo. Les ofrezco, a cambio, compartir el mérito por España. Muchas gracias. Ruego ahora a don Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que suba para cerrar este acto. Excelentísimo cardenal, excelentísimo arzobispo conciliario de la Asociación Católica de Propagandistas, vicepresidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, presidente del Instituto de Estudios de la Democracia, rector de la Universidad Fernando III de Sevilla, director general de la Fundación San Pablo, autoridades académicas, queridos amigos. Voy a ser muy breve. Voy a ser muy breve porque realmente los que han utilizado la palabra antes que yo han dicho de manera más clara, de manera más precisa y de manera mejor todo aquello que yo tendría que decir. Por lo tanto, me voy a limitar a felicitar y a dar las gracias. Felicitar, en primer lugar, a quienes han obtenido los premios Tácito. Realmente los miembros del grupo Tácito, muy bien representados aquí por Marcelino, por José Manuel, tendrían que estar muy agradecidos, aunque no creo que lo estén, tanto a Rodríguez Zapatero como a Pedro Sánchez, porque el grupo Tácito sería hoy en la actualidad simplemente algo conocido por los historiadores, como algo que tuvo pues, un papel en la transición, pero este deseo de cargarse la transición, este deseo de revanchismo, lo ha puesto de completa y total actualidad. El grupo Tácito lo que representó durante la transición es el intento de hacer una España concordada por todas, dialogado por todos, hablado por todos, y desde ese punto de vista el que se trate de ir en lo contrario, lo que se hizo en aquella época, es lo que supone pues, su mayor actualidad, es lo que hace que hace poco hayamos publicado sus artículos íntegros, es lo que hace que dentro de poco tiempo José Antonio Ortega de Zambrona, también uno de sus miembros más destacados, vaya a presentar una historia de lo que fue el grupo Tácito. Por lo tanto, lamento deciros porque tenéis que estar muy agradecidos a Pedro Sánchez y a Rodríguez Zapatero. Pero en fin, y sí quiero decir a los miembros del jurado que existen unas leyes de igualdad en España que deberían ser respetadas y que, en fin, eso de que los 4 premios hayan sido otorgados a mujeres, no sé si es discriminatorio y debería ser debidamente recriminado. Yo, por si acaso, a ellos lo dejo. Naturalmente, quiero dar también la enhorabuena a los premiados. Quiero dar la enhorabuena a los padres de Ignacio Echevarría Miralles de Imperial por haber sabido educar en una sociedad, digamos, tan complicada como la que actualmente tenemos, un hijo en esos valores que ha sabido explicitar en un momento determinado, en un momento de especial crisis, pero que realmente lo que ha hecho es aflorar lo que había sido toda una vida. Muchísimas gracias por la excelente labor que habéis llevado a cabo y mi enhorabuena. Quiero también dar la enhorabuena a Bieito Rubido por esa magnífica labor que ha llevado a cabo al frente del debate,
con un magnífico equipo de profesionales. Es verdad que en España se puede montar un excelente periódico, supongo que con 4 periodistas y 4 ordenadores en un piso pequeño, pero él tiene un pisazo, 70 periodistas, 70 ordenadores, 140 pantallas, en fin. Pero, evidentemente, nuestro reconocimiento por esa magnífica labor en un tiempo tan corto, que es realmente lo que tiene mérito cuando se compara con otros periódicos que han surgido en este mismo periodo. También estoy muy agradecido a Marcelino Oreja por haber sido él quien haya entregado este premio. Marcelino Oreja es historia viva de la Asociación Católica de Propagandistas y, como antes se resaltó, su padre fue uno de los enviados por Ángel Herrera Oria a Estados Unidos para ver cómo funcionaba la prensa americana. Y, desde luego, Marcelino Oreja nos sigue acompañando hoy en esta magnífica iniciativa que es El Debate, en esta empresa que, digamos, sigue con mayor fuerza y que puede estar completamente tranquilo, Vieto Rubido, en esta, digamos, gana que parece que tiene irremediable y pronta de jubilarse, de que continuaremos, pero esperamos que él siga durante mucho tiempo al frente de esta nave. Muchísimas gracias a Sociedad Civil Catalana y mi enhorabuena también. Muchas veces es verdad que se pensaba solo en lo que ocurría en el País Vasco, porque en el País Vasco es donde tenían lugar sobre todo los tiros. Pero lo que ocurría en Cataluña era algo, por así decirlo, más, no sé cuál sería la palabra apropiada, pero que cerraba realmente más las posibilidades de reacción de una sociedad, porque se hacía como poco a poco, lentamente, sin que la sociedad en su conjunto lo fuera percibiendo. Yo recuerdo que hace años tuve la suerte de poder escuchar a Salvador Sánchez Terán en esta casa una conferencia sobre cómo había tenido lugar ese proceso que él vivió a su principio como primer gobernador civil que fue de Barcelona durante la transición. Y realmente pues os quiero dar las gracias por esa magnífica labor que habéis llevado a cabo a lo largo de todos estos años, una labor tan compleja, tan difícil y que nunca sea lo suficientemente reconocida, porque realmente me temo que la sociedad civil ha sido muy poco apoyada en Cataluña por quienes tendrían la obligación de hacerlo, por mantener esa presencia del Estado español y de la españolidad en Cataluña. Y quiero también dar las gracias muy especialmente a José Manuel Otero Novas por esa magnífica labor que viene haciendo desde hace más de 20 años al frente del Instituto de la Democracia y al frente también del aula política, una labor que se comienza en época de nuestro común y llorado amigo Alfonso Coronel de Palma, que es cuando se crea el instituto, al igual que el Instituto de Estudios Históricos, el Instituto de Humanidades, el Instituto de la Familia. Muchísimas gracias, José Manuel, por esa capacidad de trabajo, por ese permanente entusiasmo, por utilizar tus tiempos, tus contactos, tus amistades, tus influencias, para que el aula política sea una realidad pujante que nos sigue buscando soluciones para el periodo complejo en que nos hallamos y que nos sigue proponiendo respuestas que, como muy bien dice, hay que ser capaces de implantar en el momento adecuado y ni un minuto antes. Muchas gracias. Muchísimas gracias al equipo que él dirige, pues con un Pablo González Pola, como director del Instituto de Estudios de la Democracia. Muchísimas gracias a todos los que han colaborado en las actividades que se han hecho dentro de este año dentro del Instituto. Muchísimas gracias a María Teresa Campos por su magnífica labor de presentación que sigue repitiendo año tras año. Muchísimas gracias al Cuarteto de Música que nos ha acompañado por su excelente interpretación de Turina, de la oración del torero. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos querido acompañar en este acto. Muchas gracias a todos. Dentro de unos momentos, una vez finalizado este acto, se servirá una copa de vino español en los jardines de la facultad.